Como cada 15 días recibimos a la ingeniera Mariana Robano para hablar de estos temas que nos importan a todos. Y está muy de moda el término compost o compostaje. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Buenas. Y vamos a aprender qué significa esto del compostaje y qué es lo que podemos hacer también nosotros desde nuestras casas, ¿no? ¿Cómo andás? Bien de bien, gracias. Por suerte cada vez más se habla del compostaje. ¿Y qué es el compostaje, no? Es la posibilidad de transformar los residuos orgánicos a través de una degradación en un abono y un fertilizante natural. Entonces le devolvemos a la naturaleza eso que nos da en nutrientes y abono. ¿De qué se conforma este compostaje? ¿Cómo son las proporciones de lo que tiene adentro? Exacto, y sobre todo hablar, ¿por qué es importante? Porque en nuestros residuos, y si hablamos del hogar, casi que la mitad de los residuos son la fracción orgánica, esas que podemos compostar. Y entonces, muchas veces nos preocupamos por los reciclables, y hablamos mucho de los reciclables, pero despreocupamos la fracción compostable que nos permite eso. ¿Y por qué tiene su beneficio? Porque cuando esta fracción va al vertedero o al relleno sanitario, ahí se degrada sin oxígeno y genera un gas contaminante. Claro. Entonces, cuando lo hacemos por términos de compostaje, ese gas no se genera, contaminamos menos y bueno, y le podemos devolver a la naturaleza ese abono. Ahí estamos viendo en pantalla una placa que nos diferencia, ¿no? De qué se componen los residuos que tenemos en nuestro hogar. ¿Qué significan esos números? Claro, y imaginemos que si no separamos los residuos en el hogar, tenemos una gran bolsa gris que va todo al vertedero. Cuando empezamos a separar, y ahí es la importancia de lo que decís, de cómo se componen, porque para hacer compostaje precisamos separar los residuos en distintas fracciones. Entonces, esa fracción, que es la mitad de nuestros residuos, para compostar, ¿no? ¿Cómo se puede dar un ejemplo claro, no? Por ejemplo, yo estoy en casa y tengo para tirar botellas de plástico, una cáscara de banana. ¿Cómo se ve materializado las cosas que son para compostar, para explicar y que entiendan a ver cuáles son las que se tienen que separar y cuáles son las que van a la basura? Ahí va. En casa la recomendación es tener 3 tachos. Sí. Y entonces, en un tacho que es para el compostaje, ¿qué ponemos? Los crudos. Ahí va. Las cáscaras, ¿no? Los restos de comida cuando cocinamos, las cáscaras, todo lo crudo, la yerba, que es una gran componente de nuestros residuos, el té, el café. Por ejemplo, si tenemos un jardín, las hojas secas, todo eso lo llevamos al compostaje. ¿Qué pasa con los otros alimentos? Por ejemplo, yo comí, que es una pregunta que uno se puede hacer, comí, me sobra del plato, no sé, una ensalada. ¿Eso también es compostaje o esos son desechos? Eso, cuando hacemos compostaje en el hogar, no ponemos cosas procesadas. Ok. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque puede generar mal olor. Bien. Y entonces, todo lo crudo. Ahora bien, en algunos, muchas veces se plantea la duda con lo procesado, porque el compostaje también sirve para los residuos industriales. Claro. Y entonces así, cuando hablamos de plantas, grandes plantas de compostaje para residuos industriales, ahí sí van cosas procesadas y restos de la industria alimenticia procesadas. ¿Y qué hago con el compost después? Si no tengo, me imagino si yo tuviera un jardín grande, con árboles o con una huerta, por ahí lo puedo utilizar yo para mi propia tierra. Pero si vivo en un apartamento, ¿qué hago con eso? Sí, muchas veces se cree que hacer compostaje requiere mucho lugar. Y en realidad no. Son 3 cajones, como un cajón de verduras, 3 cajones apilados. Entonces, imagínate que no se requiere mucho espacio. Claro. Entonces uno ahí va colocando estos residuos orgánicos que se van degradando y al cabo de 3 meses genera un abono, una tierra que puede utilizar en las plantas o en una maceta y un líquido que también es un abono, un fertilizante. Bien. Entonces, si vivo en un apartamento, puedo tener plantas, muchas veces tenemos plantas pequeñas y recordar que es un proceso que al degradarse se reduce mucho volumen, entonces no es que va a tener montañas de compost, en realidad uno empieza a visualizar que disminuye el volumen y que ese abono, esa tierra la puedo aplicar. ¿Hay proyectos en Uruguay que nos pueden ayudar o que incentivan a las personas a realizar esto? ¿Cómo estamos en materia de compost en nuestro país? Está muy buena tus preguntas y ahí tiene como 2 puntas. Primero, que a nivel intendencias no hay quien pase a recoger en ninguna parte del país, la intendencia te pasa a recoger tu fracción orgánica. Pero sí hay iniciativas, como en Montevideo está Compost Ciudadano, Lombriz Urbana, o en Rocha Abono de Mar, o en San Carlos Compostas, distintas iniciativas comunitarias que le ofrecen al vecino a sumarse ahí. Pero también
La otra parte a comentar es que Uruguay está preparado para fomentar el compostaje. ¿Por qué? Porque desde el año pasado hay una ley que dentro de lo que plantea es la separación en los hogares como obligatoria y promover el compostaje antes de ir a vertedero. Entonces están las condiciones dadas para que las intendencias empiecen a presentar sus planes de gestión procurando fomentar más el compostaje. Pero también está bueno mencionar que Uruguay tiene mucha experiencia en compostaje porque, como decía recién, hay plantas que procesan residuos de origen industrial. En Montevideo está la planta de Tresor, que tiene más de 20 años de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la riqueza o la bondad del compostaje? Justamente que cuando hacemos compostaje en el hogar, por ejemplo, evitamos que la mitad de nuestros residuos se transporten. Claro, hablamos de un 46% de estos residuos que mandamos todos junto a la basura que pueden ser utilizados en otra cosa, en algo que beneficia a la tierra. Exactamente, y hemos hablado de regeneración en otras instancias. El compostaje es una buena estrategia de regeneración, de devolverle a la naturaleza lo que nos da, ¿no? Entonces, tenemos las condiciones dadas. Hay otro mito que también está bueno mencionar, porque muchas veces dice, larga olor el compostaje. Claro. El olor es molesto. En realidad no. En realidad, si está funcionando bien, como es un proceso con aire, no se genera mal olor. Ahora, si en mi compostera en el hogar, ahí tenemos varios ejemplos de todas las formas de compostaje, ¿no? De composteras. Si tengo mal olor es porque hay algo que está funcionando mal. Claro. Entonces lo tengo que airear y... Ahí me das pie, Mariana, para abrir el espacio para las consultas, ¿no? ¿A dónde se les puede escribir a ustedes en Reacción? Me imagino que deben surgir muchas preguntas de nuestros televidentes. Tenemos un espacio para tener un intercambio y que respondan. Ahí figura en pantalla nuestra red en Instagram, Reacción Latam, y hay dos invitaciones. Una, a hacer preguntas, estamos para justamente responder, y también a que nos manden sus fotos de sus composteras. Qué bueno. Porque hay muchas composteras que se venden y hay otras que uno las puede fabricar con distintos recipientes. Entonces, buenísimo. La invitación es a animarse a tener autonomía, porque cuando uno composta en el hogar, no tiene esa necesidad de estar sacando la basura todo el tiempo. Claro. Y hay otro beneficio, cuando separamos los orgánicos, también estamos limpiando los reciclables. Claro. Porque la yerba, por ejemplo, contamina el reciclaje. Entonces hay una suma de beneficios que nos hacen bueno, y tener otra responsabilidad y otra relación con el residuo. Espectacular. Porque cuando dejamos de tirar todo en un mismo tacho y empezamos a separar, nos damos cuenta de lo que generamos, lo que consumimos y cómo relacionarnos más responsablemente con la gestión de residuos. Gracias, Mariana. ¿Cómo ser conscientes, no solo en lo que consumimos, sino también en nuestros residuos? Un placer recibirte, como siempre, aquí en Buen Día, así que muchísimas gracias. Encantada. Y nos reencontramos en breve para seguir desarrollando este espacio sustentable aquí en Buen Día.